Buenos días, chicos, bendiciones. Hoy es 1 de julio de 2020, hoy es miércoles y hoy es nuestra videoclase de matemáticas. Como siempre les socializo, les comparto las normas de las clases, configurar el audio y video, saludar al ingresar, mantener silenciado el micrófono, pedir la palabra, escuchar atentamente el desarrollo de la clase, mantener una buena actitud, evitar dejar la cámara vacía, eh, dedicarte, quitar todo aparato ahí o elemento que te esté distrayendo y no abusar de los fondos. Bien, el tema de esta semana es de estadística y concierne a lo que son las medidas de posición. Y la primera medida de posición que vamos a ver son los cuartiles. Lo que son los cuartiles, hay tres medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. Lo vamos a estar tratando en diversos espacios, el tema de estadística. Y el objetivo de aprendizaje es este: calcula y utiliza los cuartiles para describir la posición de un dato con respecto a otros. Bien, en la guía tiene un ejemplo de introducción, ¿sí? Dice, se toma el tiempo de varios corredores en una prueba. Ahí están los tiempos. Dice, para poder pasar al equipo de la universidad, solo los que estén por debajo del cuartil 1 de los mejores tiempos pasará. Debería ser ahí por encima del cuartil 1, más bien, por encima. ¿Cuántos corredores aprobarán? ¿Cuántos corredores aprobarán? Eso es como ya un problema introductorio al tema de lo que son los cuartiles. Entonces, acuérdense que nosotros vimos las medidas de tendencia central. ¿Quién me recuerda cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuáles son? Son tres. Media, mediana y moda. Media, Exacto, mediana y exacto. moda. Bien. Que la media es el mismo promedio, ¿ok? Media es Igual. igual a promedio. La mediana, acuérdate que es el dato central, y la moda es el dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ok? Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato dentro de una colección. Entonces, también como hay medidas de tendencia central, también hay medidas de posición, es decir, ubicar ciertos datos en una determinada posición. Y entonces los cuartiles, esto lo tienen en su guía también, es una herramienta que nos sirve para administrar grupos de datos ya que están previamente ordenados. Es decir, los cuartiles van a dividir a un conjunto de datos en 4 partes porcentualmente iguales. Como pueden ver en la imagen, aquí está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, esta primera línea vale un 25, la segunda vale otro 25, esta otro 25 y la otra otro 25. Tenemos 25, 25, 25 y 25, 4 veces. O sea, si lo sumamos, da un total de el 100%. El cuartil 1, ¿sí? Dice, se representa por la letra Q. Hay 3 cuartiles, no 4, 3 cuartiles para un conjunto de determinados datos. El cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y también, aparte de esos 3 cuartiles, vamos a tener el dato mínimo y el dato máximo de esa colección. El cuartil 1 corresponde al 25%, o sea, desde 0 hasta el cuartil 1 corresponde a los primeros 25, al primer 25% de los datos. El cuartil 2, como lo pueden ver en la imagen, el cuartil 2 también es la mediana, o sea, el dato de la mitad. ¿Sí? El cuartil 2, cuando te hablen de cuartil 2, también lo puedes sacar como tú sacas la mediana, es igual. Y corresponde al 50% de los datos, es decir, de ahí hacia abajo es el 50%. Y el cuartil 3 representa el 75% de los datos. O sea, cada pedazo que nosotros vemos ahí de la línea que está en negro, representa un 25%. Por 4 partes, entonces serían 100%. Hay 3 cuartiles, es como si yo tuviera mi mano aquí, puedes ver en la cámara. Hay 4, ¿verdad? 4 partes, pero en los espacios, ¿cuántos espacios hay? Hay 3, ¿cierto? 1, 2, 3, ¿verdad? 25, 25, 25, 25%. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Es muy fácil de ubicar esto. Ahora, hay reglas, obviamente, cuando se trata de ubicar los cuartiles. Esto va a depender de la cantidad de datos. Si tenemos una cantidad de datos par, vamos a utilizar las fórmulas que tenemos aquí para ubicar la posición del cuartil.
Aquí tenemos 3 fórmulas para cada caso, ¿sí? Cuando es par y cuando la cantidad de datos es impar, ¿ok? Aquí tenemos nuestras fórmulas y aquí hay un ejemplo que es el que está en nuestra guía, ¿sí? Vamos a empezar a trasladar esto de una vez para tener nuestra guía de este lado, ¿sí? Nuestras fórmulas, ¿ok? Ahí está. Y el primer ejemplo que nosotros tenemos es este, ¿sí? Dice, Isabel contó la cantidad de mensajes que le llegaron a su WhatsApp durante los últimos 15 días. Los datos que obtuvo fueron los siguientes. Ahí están los datos. Obviamente, para trabajar en estadística, como trabajamos las medidas de tendencia central, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué me dice? Diga, ordenar los datos. Ordenar los datos. De menor a mayor. Exacto, muy bien. Ya ahí estamos elaborando conceptos. Ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, cuando ordenamos todos esos datos, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? Lo vamos a ordenar y debemos estar seguros de que cuando los ordenemos tengan la misma cantidad. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exactamente, mira, porque cada dato corresponde a la cantidad de mensajes por día. Es decir, el primer día, digamos, recibió 25, el otro 35 mensajes, el otro 33 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Entonces, ya estando los cuartiles ordenados, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya teniendo eso ordenado, ya nosotros debemos decidir cuánto es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en esa colección? ¿Cuántos datos hay? Hay 15, hay 15. Ok, hay 15, perfecto, perfecto. Entonces, según la cantidad de datos, ¿qué fórmula debo usar? ¿La de la tabla 1 o la de la tabla 2? La de la tabla 2. La de la tabla 2. Bien, entonces la tabla 2, entonces quito esta y dejo la tabla 2. Muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer es entonces a comenzar a desarrollar el ejemplo. Mira cómo los pasos, te lo estoy explicando. Primero ordenar los datos, luego sacar la cantidad de datos que hay y según la cantidad de datos, si es par o es impar, seleccionar las fórmulas que debo utilizar para obtener los cuartiles. Bueno, a partir de ahí, entonces yo empiezo a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Verdad? Entonces mira el cuartil 1. Yo generalmente ese 1 que está ahí yo lo quito. Ese 1 no está haciendo nada. Es decir, n más 1, el cuartil 1 se calcula por medio de esta fórmula. N más 1 sobre 4. ¿Ok? N más 1 sobre 4. ¿Qué es n? ¿Qué es n? El número de datos. Número de datos. Perfecto, número de datos. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar el número de datos como n. Aquí el número de datos es 15. Simplemente yo voy a reemplazar el número de datos aquí. 15 más 1, ¿ok? 15 más 1 y lo voy a dividir entre 4. Entonces 15 más 1 me da 16 y 16 entre 4 me da ¿cuánto? 4. Perfecto. Ahí tengo la posición del cuartil 1. Ahora vamos a utilizar el cuartil 2, ¿ok? Cuartil 2. El cuartil 2 es lo mismo que sacar la mediana, ¿ok? Recuerden que si nosotros teníamos una cantidad de datos impar, la mediana era, ¿quién era? ¿Quién me recuerda? Si tenemos una cantidad de datos impar, ¿cómo se saca la mediana? El número que está en el medio, ¿no? El número que está en el medio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ok? Digamos que si queremos sacar la mitad, serían 7 de un lado y 7 del otro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que el de la mitad viene siendo este. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. O sea que este dato que está aquí
es el de la mitad, ¿ok? También podemos utilizar, digamos, la fórmula, ¿ok? Podemos utilizar esta fórmula, ojo, n más 1 dividido entre 2, porque es la mitad, ¿ok? N más 1 dividido entre 2. O sea que podemos utilizar también esta fórmula para calcular el cuartil 2, n más 1 sobre 2. O simplemente utilizas la fórmula de la mediana y te va a dar exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior. Creo que es más fácil la fórmula que hicimos ahora. Ok, bueno, entonces sería n más 1 sobre 2. Es decir, como n vale 15, 15 más 1 me da 16 y lo divido entre 2. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8. Perfecto, ya tenemos la posición del cuartil 2. Ahora viene el cuartil 3. ¿Ok? El cuartil 3. ¿El cuartil 3 cómo se saca? 3 multiplicando a n más 1. Voy despacito por eso para que puedan entender cómo uso la fórmula. Sobre 4. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en los anteriores. 3 por n, pero n ya yo sé que n vale 15 y a eso le sumo un 1, ¿ok? Sobre 4. Entonces yo lo que tengo acá es una suma, entonces resuelvo primero la suma y para luego resolver la multiplicación. Entonces 15 más 1 me da 16. 15 más 1 me da 16 y luego lo divido entre 4. Entonces multiplicamos 3 por 16. 3 por 6, 18 y llevo una. 3 por 1, 3 y una que llevo son 4. Entonces 48 entre 4. ¿Cuánto? ¿Quién me dice cuánto da esa división? 48 entre 4. 12. 12. Perfecto, muy bien, 12. 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. Muy bien, entonces, ojo, los números que me da aquí no son los datos. Lo que me está dando ahí son las posiciones. Digamos que los cuartiles te dan las posiciones donde están los datos respectivos. Por ejemplo, aquí te dice que el primer cuartil está en la posición 4. Ojo, posición 4. Posición 4. El cuartil 2 está en la posición 8. O sea, lo que te dan estas fórmulas son la posición. Y el cuartil 3 está en la posición, ¿posición qué? 12. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4. Míralo aquí. 4. Entonces este sería el cuartil 1. ¿Ok? Ahí vamos 4. 5, 6, 7 y 8. Míralo aquí. En la posición 8 está el cuartil número 2. Y en la posición 12, ahí va 8, 9, 10, 11, 12. Es este. Este, entonces sería el cuartil número 3. ¿Ok? O sea, lo que te dan las fórmulas que hemos hecho, los resultados son la posición de cada cuartil dentro de la colección que ya está organizada. Por eso es que hay que ordenarlos, ¿ok? Para poder ubicar esos cuartiles bien. Entonces, posición 4 es este, posición 8 es el 33 y en la posición 12 está ubicado el dato número 45, ¿ok? Ahí está todo organizadito ya. El dato mínimo, que es donde empieza la colección, y el dato máximo. En total, ¿cuántos datos yo debo tener en mi colección ordenada? 1, 2, 3, 4 y 5. Debo tener 5 datos dentro de ese conjunto ordenado, que ya yo previamente ya lo organicé. Eso a veces se le conoce como el resumen de los 5 datos. Dato mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el dato máximo. Eso se le conoce como el resumen de los 5 datos, ¿vale? Ahora, la pregunta que me hicieron ahorita, bueno, ¿cuál es la conclusión? Porque al final de eso hay que redactar una conclusión, ¿ok? Hay que redactar una conclusión. Esto es bien fácil. Eso es como la moda, la media y la mediana. Conclusión. Entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar?
Ya dijimos o ya compartimos previamente cuál era el porcentaje que le tocaba al cuartil 1. ¿Quién me recuerda? ¿Cuál era el porcentaje que le tocaba? 25%. Bien, 25%. ¿Cuál le tocaba al cuartil 2? 50. 33. 50%. ¿Y cuánto le tocaba al cuartil 3? 75. 75%. Ok. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos ahí? Si tú tienes claro eso, la puedes redactar fácilmente. La primera conclusión, el 25% de los datos está por debajo ¿de quién? ¿De qué número? De 25. De 25, muy bien. Fíjate que por eso el cuartil 1 señala el que está en azul, por debajo de 25. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que el 50% de los datos está por debajo ¿de quién? 33. 33, muy bien, mira que ahí lo está señalando. Y la otra conclusión es que el 75% de los datos está por debajo ¿de cuánto? 45. 45, muy bien. Entonces vamos a aumentar un poquito aquí la letra para que se vea más. Ahí están las conclusiones. Si en un ejemplo te colocan una serie de datos y te dicen, obtenga los cuartiles, el dato mínimo y el dato máximo, tú lo que tienes que hacer es esta parte de arriba, ¿ok? Esta parte. Pero, aunque no te lo pidan, siempre debes redactar la conclusión, porque eso es la interpretación de lo que tú has hecho. Esa es para responder a la pregunta que me hicieron ahorita, ¿sí? ¿Cómo se responden las preguntas? Bueno, vamos a aprender esto paso a paso, ¿ok? Siempre tienes que redactar, ya cuando tú has hecho el proceso de obtener los 5 datos, luego redactas, siempre vas a redactar la conclusión y va a estar basada precisamente en lo que tú has hecho. El 25% de los datos está por debajo, ¿verdad? De 25. El 50% de los datos está por debajo de 33 y el otro 75% de los datos está por debajo de 45. Cada parte que vemos aquí representa un 25%. O sea, entre el dato mínimo y el primer cuartil hay un 25%. Vamos a borrar esto, vamos a colocarlo con negro para poder identificarlo. Hay un 25%. Vamos a colocarlo de este lado. Aquí hay un 25%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 también hay otro 25%. Porque los cuartiles dividen la colección en 4 partes iguales. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 también hay otro 25%. Y entre el cuartil 3 y el dato máximo también hay otro 25%, es decir, para un total de 100%. ¿De dónde sale ese 50%? Sumando estas dos partes, 25 más 25, 50. ¿Y de dónde sale el 75? 25 más 25 más 25, ¿cierto? Te da 75. Entonces, ya después de eso, como te dije, ya lo que haces es redactar la conclusión. El 25 de los datos se está por debajo de 25 en este caso. El 50% de los datos está por debajo de 33 y el 75% de los datos está por debajo de 45. Menos tiempo. Ese es el ejemplo. Tienen menos. Exacto. Para este ejemplo, dice, se toma el tiempo. Ahí hay varios corredores, pero dice que los están reclutando para el equipo de la universidad y tienen que hacer una prueba de atletismo. Pero, digamos, el 25% de los mejores tiempos, porque ahí dice el cuartil 1, y sabemos que desde el dato mínimo hasta el cuartil 1 hay un primer 25. Y si tú ordenas todos esos datos de menor a mayor, vas a obtener los menores tiempos. Es decir, los que pasan van a ser los que hagan en menos tiempo la prueba. Esos van a ser los mejores tiempos. Entonces, yo les invito ahora a que en su blog de notas, en su cuaderno, comiencen a hacer todo el proceso que vimos ahora y vamos a precisamente a responder esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Recuérdenme,
Para responder eso, Organizar. organizar. Exacto, organizar u ordenar. Lo segundo que tienen que hacer, ¿qué es? Ver cuántos hay para ver cuál de las dos se utiliza. ¿Cuáles de las dos fórmulas se utilizan? Muy Hay bien, que ver si paso el número dos. es par o impar. Exacto, y después ahí sí, Lo dije. exacto, y después hay que ver entonces si dependiendo si es par o impar, utilizar la fórmula adecuada, pero ojo muchachos, mira lo que te están pidiendo ahí. El ejercicio no te pide que hagas los 3 cuartiles, no es necesario. Pero por efectos de la práctica vamos a hacer los 3 cuartiles y basados en eso sacamos nuestras conclusiones y respondemos la pregunta. ¿Estamos? O sea, vamos a hacer todo el proceso completo y respondemos la pregunta que está ahí. ¿Cuántos corredores aprobarán? ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo ahí en tu blog de notas, en tu cuaderno y compartimos la respuesta ahora. Listo, ahora sí. Dame los datos ordenados. 50, 50. 50, 50, 350. Ok. Ajá. 55, Sí. 60, Ok. 60, Sí. 60, son 5, 60. Ok. 3, 4, 5. Dame un segundo para organizar acá estos datos así. Ok, ya, ahora sí. 65 y 70. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Profesor, pero le faltó el 66. 66, muy bien. Ese es el dato que faltaba aquí. Tiene que sacar un 50. Ajá. Sí, porque hay 350 y nada más hay 2. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Solo tiene un 50 de más. Pero que alguien. Hay un 60 Listo. de más, creo. Listo, ahí está. Me dijeron que habían 5 60s. Ahí hay Está 12 bien. datos. Ahí Está hay 12 bien. datos. Sí, ok, listo. Entonces, están ordenados. Hay 12. Listo, entonces ahí están la cantidad de datos y ya sabemos que n es 12. N es 12. ¿Listo? Un dato adicional. Cuando estoy calculando cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cualquiera que sea, si la cantidad de datos es par o impar, debo tener en cuenta lo siguiente. Si el dato o el resultado me da un número decimal, por ejemplo, estoy calculando el cuartil 1 y me da 2.6, 2.5, 2.4, lo que yo voy a hacer es aproximar ese decimal al entero siguiente, es decir, 3. Y esa va a ser la posición que yo voy a buscar dentro de la colección de los datos. Listo, entonces ya cuando tenemos los datos organizados, utilizamos entonces la fórmula. Cuartil 1, ¿ok? Cuartil 1, Q1. Aquí es igual n sobre 4, pero n vale 12, ¿ok? 12 sobre 4. ¿Y eso vale cuánto? 3. 3. ¿Ok? Esa es la posición, o sea, el cuartil 1 está en la posición 3. El cuartil 2 es la mediana. Pero atentos que la cantidad de datos es un número ¿qué? Par. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Tomamos los dos de la mitad, los sumamos y los dividimos entre 2. Sí, Q2, Q2, Q1, Q2. Entonces, como hay 12 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, los dos de la mitad vendrían siendo estos. 60 y 60. Pero como son iguales, ¿verdad? Va a dar lo mismo. Como si yo sumara 1 más 1 y lo divido entre 2, 1. Me da lo mismo. Entonces, ya yo sé que el cuartil 2 de una, la posición pues va a estar, digamos, en la mitad, ¿no? Porque es la mediana, es el dato central. La fórmula me dice que es 12 dividido entre 2. O sea, eso me da 6. O sea que el cuartil 2 es el que está en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como es el mismo 60, pues se puede ubicar
ahí en toda la mitad. El cuartil 3, entonces sería lo siguiente, 3 multiplicado por 12, y eso se divide entre 4. 4. ¿Ok? Entre 4. Muy bien. Entre 4. Entonces 3 por 12 me da 36. Sí, 36 sobre 4. 4. ¿Cuánto da eso? 9. 9. 9. Listo. Y ahí tengo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ahí tengo las posiciones. Entonces, vamos a señalar ahora. ¿Qué vamos a señalar? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1 está en la posición 3. 1, 2, 3. Este que está aquí, señor, va a ser el cuartil 1. Este señor va a ser el dato mínimo. ¿Sí? El cuartil 2 va a estar en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, como la mediana ubica el dato en toda la mitad, vamos a meterlo ahí en toda la mitad porque es el mismo número. Cuartil 2. Y luego buscamos el cuartil 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, el cuartil 3 va a ser este. El 60. El 60 y el 55. Y este señor que está aquí va a ser el dato máximo. ¿Ok? Dato máximo. Y ya tenemos el resumen de los 5 datos. Dato mínimo, 50. Cuartil 1, 55. Cuartil 2, 60. Cuartil 3, 60. 60. Dato máximo, 70. ¿Sí? Ese es lo que se conoce como el resumen de los 5 datos. Hay unos que hacen una pequeña tablita y lo van colocando como en orden. También es válido. Bien, ¿qué nos hace falta ahora? Sacar las conclusiones y responder a la pregunta que nos están haciendo. Pues entonces en las conclusiones sí quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuál sería la primera conclusión que podemos escribir? Basados en lo que ya tenemos ahí. Q1. No es Profe, Q1. el 25% de los corredores tuvieron menos de 55. Estuvieron por debajo del 20. El 20, ajá, es. 55. Debajo del 50. Por debajo ¿Qué de más? 55. ¿Qué más? El 50% estuvo debajo de 60. Y el 75% estuvo por debajo de 65. Ahí está, 75. Muy bien, esas son las conclusiones que sacamos de ahí. El 25% de los corredores estuvo por debajo de 55, el 50% por debajo de 60. Obviamente, si te está hablando del tiempo, puede ser segundos o centésimas, no sé, el problema no es específico. Y el 75% de los corredores estuvieron por debajo de 60. El tiempo mínimo es 50 y el tiempo máximo es 70. ¿Ok? Entonces, ahora sí respondemos la pregunta. Dice, para poder pasar al equipo de la universidad, solo los que estén por debajo del cuartil 1 de los mejores tiempos pasará. Entonces, ¿cuántos corredores aprobarán? 2. Aprobarán 3 corredores, profe. Bueno, ¿quién dice 2 o 3? ¿Quién dice 2 y quién dice 3? ¿Qué creen ustedes? Mira, Tiene que ser por debajo, no igual. Exacto, ahí es el punto. El enunciado te está diciendo por debajo del cuartil. Si a nosotros nos dijeran que el 25% de los corredores van a aprobar, ahí sí se mete el cuartil 1. ¿Ok? O que sea menor o igual al cuartil 1. ¿Sí me explico? O sea, hay que tener en cuenta ese lenguaje matemático. Nos dicen que estén por debajo, no que sean menores o iguales, o que sean el 25%, ya eso es otra cosa. Ahí sí serían 3. Pero exactamente, como muy bien lo dijeron acá, ¿cuántos corredores aprobarán? Aprobarán solo 2 corredores. ¿Sí? Esa es la respuesta a la pregunta. Porque los 2 primeros, mira, tienen un valor en tiempo de 50 cada uno. ¿Vale?
Y listo, mira que ahí hemos reproducido, vuelto a reproducir todo el ejemplo que yo les expliqué ahorita. Y ustedes mismos lo hicieron y mira que es muy fácil, es muy sencillo. Y esto se utiliza mucho también para determinar, cuando se habla de porcentaje, cuántos van a pasar, cuánto es requerido, cuando hay, digamos, ciertos límites o ciertas exigencias, dependiendo del porcentaje, cuántos pasan, cuántos aprueban, cuántos van a, e inclusive la enfermedad que tenemos ahora también puede ser cuántos, si hay tantos porcentajes, tantos enfermos, pues hay que tomar más medidas más drásticas, etcétera. Esto es muy usado en la actualidad, en lo que son los cuartiles, ¿vale? Listo, después de haber resuelto este ejemplo, bueno, este es lo que van a encontrar en el taller, el compromiso. Exactamente va a ser lo mismo. Mira, punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Qué te estoy pidiendo? Calcular los cuartiles, los datos mínimos y máximos. Obviamente, redactar sus conclusiones. Eso ni siquiera hay que colocarlo. Eso se sobreentiende que ya hay que hacerlo en cada uno de estos ejemplos. Aquí. Estos son tres ejemplos solamente. Eso es lo que está en la actividad que van a encontrar en la guía, por supuesto. Bueno, y como siempre, chicos, no se les olvide, siempre hay que tener su espacio, su break, ¿cierto? Que tener su momento de break. Acuérdense conectarse a su devocional, a levantarse todos los días a la misma hora, programarse, tener su espacio y cumplir con todas las actividades. Bueno, listo.